Feliz sábado y buenas noches, and for the glory and honor of God. In the darkest hour, when I cannot breathe, fear is on my chest, the weight of the world on me. Everything is crashing down, everything I had known. When I wonder if I'm all alone, I remember, you have always been faithful to me. I remember, even when my own eyes could not see, you were there, always there. I will lift my eyes, even in the pain, above all the lies. I know you can make a way. I've seen giants fall, I've seen mountains move, I've seen waters part because of you. I remember, you have always been faithful to me. I remember, even when my own eyes could not see, you were there, always there. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness. I remember, you have always been faithful to me. I remember, even when my own eyes could not see, you were there, always there with me. Amén, amén. No se escucha, no se escucha. Rodi. Muy buenas noches y feliz sábado para todos mis queridos hermanos de Betel. Es un alto privilegio de Betania
Es un alto privilegio para mí en esta noche presentar a una persona muy querida y respetada. Fue mi profesor, ahora es pastor y yo le felicito grandemente y él sabe que lo quiero muchísimo y que espero que en el reino de los cielos seamos buenos vecinos. Con nosotros, nuestro querido pastor Reinaldo Rodríguez Chevalier. Arelis Lochar, Arelis Lochar. Un gusto, mi querida, con el cariño de siempre. Gracias, muchas gracias. Qué bueno verte. Queridos hermanos, muy buenas noches a todos. Una semana de muchas contiendas, una semana de mucho trajín, una semana fuerte, muy fuerte. Ustedes también, yo sé que la han tenido muchos de ustedes, pero el Señor nos ha preservado y nos ha conservado para este día. Y yo me siento muy contento, muy feliz de estar compartiendo con ustedes cada una de estas misiones. Gracias mil por estar conectados también esta noche, el grupo que lo está. Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes los humildes conocimientos que el Señor siempre pone en la mente de nosotros y la manera como podemos transmitirlo. Me siento feliz porque a pesar de la semana tan difícil, hoy es sábado. Y hoy es un día, ya comenzamos un día que a pesar de tener todos los compromisos que tenemos desde el punto de vista de la adoración o religioso, es un descanso. Así lo hemos aprendido. Yo llamo la atención para que cada uno de nosotros se ve muy bien, Arelis, sé que los demás también. Aprendí eso de niño, de muy niño en la casa, que primero que la ropa de sábado es una ropa diferente a la ropa de diario, no importa, es una ropa diferente. A mí me enseñaban esta ropa, por más que te la quieras poner otro día, eso es de sábado. Y recibir el sábado era ya estar preparado, bañado, con una ropita limpia puesta, con esto para recibir el sábado del Señor. Porque la mayoría de nosotros ha perdido esa costumbre de recibir el sábado. Y a veces incluso vemos algunos hermanos que todavía es hora del sábado, y yo conozco hasta dirigentes de iglesia que todavía están haciendo negocios, yendo, viniendo. Si usted salió del trabajo a las 6 de la tarde, se justifica. Si el sábado se pone a las 6:30, se justifica porque usted está llegando a la casa. Pero cuando usted tiene la posibilidad de hacer ajustes, yo me sentí muy bien hoy con una familia muy amada mía de esta ciudad. Cuando yo fui a verlo esta mañana, me dijeron, estamos apresurando todo esto porque queremos llegar temprano a la casa, acostumbrarnos, ellos tienen un negocio, acostumbrarnos a llegar temprano a la casa para poder recibir el sábado temprano y descansado. Y qué bueno, le felicité. Eso, así debe ser, así debe ser. Y esto yo pienso que es de gran agrado para el Señor. Y nosotros vamos a ver el cambio, porque cuando nosotros para recibir el sábado nos quedamos con la misma ropa, nos quedamos con el mismo agotamiento, no nos hemos bañado, como que no sentimos esa marcada diferencia. Cuando usted hace lo del lugar, se prepara, ya lustró los zapatos, ya se puso, ya sacó la ropa que se va a poner si va a la iglesia, ya esto, usted se ve y se siente diferente. Pero gracias a todos por estar conectados de todas partes, lo que están aquí y lo que por alguna razón no han podido estar también, le damos gracias a Dios porque lo sostiene. Si alguno de ustedes de algún modo tiene una falta que quisiera que el Señor le ayude, cambio el término falta por necesidad, alguna necesidad de cualquier naturaleza, incluyendo la espiritual. Dios está dispuesto hoy. Dios te puede escuchar hoy. Yo sé que te ha escuchado y tú sabrás que te escucha siempre. Pero si tu corazón, tú lo entregas, si
eres capaz de decirle al Señor con ese corazón sincero. Notemos que lo que el Señor nos pide a nosotros es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque Él puede hacer la transformación que tú necesitas para cambiar que está mal en tu vida, eso que no has podido hacer bien, esa vida pasada que ya no existe, que la borró, que ya no tienes razón para tú estarte todavía apesadumbrado, apesadumbrada, amargado, amargada. No, ya no tienes razón. El Señor te perdonó. Ahora, a partir de este momento, el Señor sigue contigo. Y es posible que las consecuencias de los errores que cometiste anteriormente vengan, pero el Señor te ha prometido que Él te acompañará en medio de esas consecuencias también. ¿Te das cuenta la diferencia? Regala al Señor tu corazón. Podría ser un gran cambio en tu vida, en tus necesidades y en las cosas como las sueles enfocar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Eres maravilloso. Esta noche puede haber un cambio, no solamente en el tiempo, porque el sábado es el puente entre la tierra y el cielo, pero no necesariamente tiene que haber un cambio en algún aspecto propio, sino que tú puedes transformar nuestras vidas, no solamente un aspecto de ella, sino nuestra vida completa. Conoces nuestra vida pasada, la perdonaste. Si hemos ido a ti con un corazón contrito, humillado, tú no desechas a una persona ni a ninguno de nosotros así. Tú nos perdonas, tú nos das una nueva oportunidad y nosotros lo único que tenemos que hacer es aprovecharla. Por eso te pedimos que por favor nuestra vida pasada nos permite estar en paz, seguro de que tú ya nos has perdonado. No importa el error. Y que a partir de ahora nuestra vida sea una vida enfocada a las cosas que tú deseas de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar esta noche a hablar este rato con relación a estas profecías del tiempo del fin. Y te pido, Señor, que nos des capacidad y buen entendimiento para poder entenderla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué no volver a Apocalipsis 3:11? Hagámoslo. Apocalipsis 3:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así es que no olvidemos este texto. Cordero, yo le explicaba ayer, parecido a Jesús, manso, tranquilo, cualquiera quiere tocarle, ¿verdad? Manso. Pero cuando abría la boca hablaba como dragón, es decir, cosas grandes salían de su interior, de su boca, de sus labios, pronunciaba cosas terribles. Eso es lo que está diciendo. Y quiero complementar esto leyendo hasta el 14. Y dice, esa bestia, dice en el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace la primera bestia, recuerden, esa es la que el dragón le dé el poder. Ahora tiene la autoridad y ejerce ese poder. Esa autoridad está sentada en el trono. Y dice ahora, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Recuerden que el dragón, Satanás, le dio el trono, le dio poder, le dio autoridad. Ahora, esa otra parte que es el protestantismo apóstata recibe eso y entonces habla para que se adore a esa bestia que es el sistema papal. Que se adore. Esa herida mortal que fue sanada, y dice el 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ayer hablábamos y tuvimos que nos introducimos allí a lo que es la ley dominical y estábamos hablando de algunos aspectos importantes. Yo le prometí, después de haber compartido algunos de estos, recordarle
un par de proyectos que tienen que ver con ley dominical. La ley, una encíclica de Deis Domini, cuando estando allí en la enmienda de 1998, se introdujo en el Senado de los Estados Unidos el mismo 4 de junio del año 1998, y esta se estudió en el Comité Judicial en el 98. Por eso nosotros siempre estamos escuchando ocasionalmente que ya se está conociendo. Recuerdan que yo les decía, los Estados Unidos tienen que cumplir, las profecías se tienen que cumplir teniendo a los Estados Unidos allí en la palestra. Por eso nosotros vemos desde el punto de vista económico, político, social, ese geomundo político, cuando se habla, por ejemplo, de Rusia, cuando se habla de China, cuando se habla de otras potencias, sobre todo estas dos potencias, a veces tendenciados muchos a decir, ya Estados Unidos está al caer, ya China está creciendo, su economía es muy alta, pero entonces viene un mecanismo contrario y trata por todos los medios el sistema de los Estados Unidos de aplacar el crecimiento, el desarrollo, creando una serie de dificultades en impuestos, en gravámenes, es lo mismo, en gravámenes y demás, tratando de que no tenga el impulso que estaba tomando en un momento determinado. Cualquiera sea la nación, no importa que sea China, no importa que sea Rusia, no importa que sea Japón, hay una forma de detenerlo, porque se quiere conservar la hegemonía, se quiere conservar el monopolio mundial. Eso es lo que hace un país como los Estados Unidos, un país imperialista, ¿no? Un país de grandes, no solamente multitudes en términos de personas, sino también en cuanto a la grandeza en todos los demás aspectos. Esa competencia hace que en pro de mantenernos allí siempre encima, hagamos lo que sea necesario. Por eso, ustedes no ven una guerra en los Estados Unidos, en el territorio norteamericano, no, porque dañaría, estropearía muchas cosas. Ustedes recuerdan lo que pasó, ¿verdad?, del 11 de septiembre, pero eso fue un caso muy especial que tiene muchas intríngulis y que tiene mucho de dónde tocar, coger, pero no hay una guerra. Los Estados Unidos prefieren pelear allá, en aquel lado, en aquella frontera, en aquel lugar lejano. Allá peleamos, allá desbaratamos, allá deshacemos, allá terminamos, pero aquí no, ¿verdad? Para mantener esa quietud, ese gran imperio, de modo tal que se siga sintiendo que los Estados Unidos sigue siendo y continuará siendo primer mundista, el primer país de esa mención económica como primero, segundo y tercer mundista en los países del mundo de hoy. Ahora, esto fue cuando estaba, repito, en el poder presidente de los Estados Unidos. Entonces, entre otras, para asegurar a la gente el derecho para reconocer a Dios según los dictados de la conciencia, el derecho de la gente a rogar y reconocer religiosos, la herencia o no sé, el gobierno no requiere actividad religiosa, iniciar o designar rezos en la escuela, discriminar contra la religión o negar la igualdad de acceso a una ventaja a causa de la religión. Recordemos que ayer yo explicaba que desde la norteamericana, lo primero que ocurrió en la primera enmienda fue precisamente hablar de la religión, es decir, como la libertad religiosa. Eso de los 5 tópicos que tocamos ayer, libertad religiosa. Yo explicaba en qué... ¿Y por qué está pausando? Lo que se llama libertad, si recuerdan ustedes, tolerancia religiosa. Libertad religiosa
significa que uno puede escoger lo que quiera. Pero cuando estamos hablando de tolerancia religiosa, la cosa cambia. Pero yo quiero decirle lo siguiente. Los Estados Unidos, a través de la Suprema Corte de Justicia, escuchen bien este término, la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que yo le decía que los Estados Unidos, en los tiempos cuando fueron a colonizar, habían 13 colonias nada más que se pusieron de acuerdo para la independencia, pero que esas 13 colonias legislaron para dependencia, 11 a favor y hubo 2 que no votaron a favor. Pero ya con esto fue ratificado el grito de independencia, de libertades de los Estados Unidos. Pero no olvidemos que la Suprema Corte de Justicia, elegida por el presidente y ratificada por el Congreso de los Estados Unidos, sus jueces son inamovibles. Sus 9 jueces son inamovibles. Es decir, ellos no se cambian. Después que están ahí, ya no se pueden cambiar, a menos que tengan que haber cometido una falta muy grave, entonces ser cuestionado por el Congreso y saber que una falta súper grave, o en su defecto, ellos, por razones personales, incluyendo salud, incluyendo envejecimiento, cualquier cosa, ellos sí pueden renunciar. Como los Estados Unidos nace como una potencia protestante, en la mayoría de las veces, lo que componían la Suprema Corte de Justicia eran jueces cristianos, protestantes, no católicos. Regularmente era así. Jueces no católicos. Conforme iba dándose los cambios, se comenzó a pensar en función de por alguna tendencia política de permitir que otras denominaciones tuvieran presencia, sobre todo la denominación cuando comienza a subir, la denominación o la Iglesia Católica tuviera participación. Yo no le pude decir a ustedes que el concordato del cual les hablé, no solamente con Italia, sino con todos los países que les mencionaba, y que un concordato tenía fuerza de ley, y que, por ejemplo, en la República Dominicana, cuando el Estado Dominicano va a ser un barrio, una comunidad, todavía tiene la obligación en su construcción, en su diseño, tener allí contemplado una parroquia católica. Tiene que hacerlo, porque eso es parte del acuerdo, del concordato firmado entre los Estados Unidos, el Vaticano y República Dominicana. Recuerden siempre que la figura única, principal en ese concordato, la constante es el Vaticano. Un concordato es un acuerdo entre el Vaticano y cualquier otro país del mundo, cualquiera, pero tiene que ser con el Vaticano. En República Dominicana eso es obligatorio. Las cosas se han ido modificando paulatinamente, pero cualquier institución católica podría crear una escuela, según lo dicta el concordato, y con tan solo 1 o 2 meses, 60 días, si mal no recuerdo, 90 días, tiene un espacio para irlo a presentar o a inscribir, porque ellos tienen potenciales, fuerza para ellos poder hacerlo de la manera como ellos crean, y no tienen que estar con esa búsqueda de información, de dar pasos allí, pasos acá. Repito que ha ido cambiando porque es muy claro ver cuánto privilegio para uno y tampoco para otro, pero la influencia sigue existiendo. Universidades pueden ser incluso, bastar con el registro mismo también, salvo las mismas consecuencias que estoy mencionando. Usted puede también tener otra institución. Incluso los párrocos que asisten a esas iglesias en los lugares donde se construye el Estado Dominicano, esos párrocos
párrocos por un tiempo, también el Estado Dominicano tiene que solventar parte de sus gastos, según acuerdo con el concordato. Sí, hay una serie de cosas que favorecen. ¿Y por qué yo digo esto? Porque yéndonos a lo que estamos hablando de Estados Unidos, de pronto ocurre que la fuerza que tiene el catolicismo por la cantidad de, entre otras cosas, que era menos del 1% cuando comenzó, ¿no?, de los habitantes de Estados Unidos, ahora coge con todos los inmigrantes que van sobre todo de países latinoamericanos, en el cual yo explicaba cómo el catolicismo es enraigado en esas mentes, en esas naciones, en esos pueblos, y entonces se van buscando precisamente la Iglesia Católica, y eso ha hecho que hoy se convierta en una gran cantidad, enorme cantidad de fieles de esa dirección. La Suprema Corte de Justicia, que antes estaba compuesto por protestantes, de pronto comienzan a haber 7 protestantes, 2 católicos, 5 protestantes, 4 católicos, 5 católicos, 4 protestantes, 7, y hoy está compuesta por un número de personas que todos son católicos. Todos son católicos. Así que la Suprema Corte de Justicia de hoy, que es inamovible y que incluso cuando dicta, cuando falla, es decir, cuando establece algún tipo de ley o de enunciado, eso es ley. Eso está por encima de todo, porque ellos tienen capacidad, la Cámara, la Suprema, de ser infalible. Es decir, lo que ellos digan es ley. Usted puede acudir como recursos, como un recurso cualquiera legal, puede acudir a la Suprema Corte de Justicia, y lo que dijo la ley, la Suprema Corte de Justicia, ya no hay más donde ir, no hay más donde apelar. Hasta aquí llegó. ¿Por qué yo estoy haciendo énfasis con eso? Estoy haciendo énfasis porque hay algo que debemos entender y que yo le voy a compartir un poquito más adelante, pero para poder comprenderlo, nosotros debemos tener claro eso que acabo de mencionar. Esto, que fue en el 1998, dice aquí, ya el Vaticano, en la persona de su líder, Juan Pablo II, promulgó el 7 de julio Ley Dominical Religiosa, la cual en su párrafo 67 dice lo siguiente: por eso es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Recuerden ustedes que no estoy en el orden. Lo que pasa es que yo les dije que ha habido muchos intentos ya de la ley dominical, de su aplicación, y que hay lugares en Europa y que hay lugares en América que también ya han tenido la ley dominical como tal, no con la fortaleza, no con la persecución que se espera, pero ya está. Que lo que falta simplemente es una aplicación más fuerte, ¿verdad?, de persecución, de intentar que no abran los domingos, todos los negocios que no tienen que ver con expendio donde puedan ir la familia, porque esa es la pretensión. Se ha ido mejorando el concepto. Ahora se puede abrir los domingos los lugares públicos donde la familia puede asistir, incluyendo farmacia, incluyendo esas tiendas de comida, incluyendo restaurante, para que la familia esté junta. Lo que le voy a decir más adelante. Ahora, miren más. Así como la observancia del sábado implica la adoración directa del Creador del universo, la adoración del domingo implica la adoración de manera directa también del enemigo de Dios. Y comenzamos a hablar, por ejemplo, en Europa, ley dominical de muchísimos pueblos. En Santo Domingo tenemos una ley dominical. ¿Y qué se ha estado haciendo con la gente para guardar el domingo?
Ustedes han escuchado mucho la terminología de lenguaje subliminal. Un lenguaje que no te dice así de súbito, de entrada, lo que quiere decir, sino que te lo deja ver y que tú te vas acostumbrando. Por ejemplo, con el caso de la inmortalidad del alma, que ustedes saben que los dos errores capitales de los últimos tiempos que usará Satanás es la obediencia al sábado y la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, como yo les decía, creo que tras antes de ayer, han estado colocando hasta en los muñequitos de niños todo eso. En Disney también están colocando todo eso de manera tal que parezca no malo, que parezca normal el hecho de poder ver esas cosas que se aparece, que se desaparece, que de pronto cambia, muta una serie de cosas, como que no parezca nada extraño. Así nos vamos acostumbrando a ver cosas, a cambiar. Pareció los otros días, yo estaba buscando para una información de un trabajo, para una exposición, una presentación, y quise usar algunos muñequitos y algunas cosas, y como yo me di cuenta que estaban hablando en Los Simpson, por ejemplo, de el Club Bilderberg, estaban hablando de las grandes familias, de la fundación, creo que escuché hablar de la Rockefeller Foundation, estaban hablando de ese tipo de cosas y las repetían en menos de 2 o 3 minutos, repetían Bilderberg, los cambios, lo que sea, y cambiando, pero diciéndolo. Una cosa muy subliminal, un lenguaje muy subliminal del domingo. Noten ustedes. Escuchen este mismo programa todos los días a esta misma hora, por esta emisora, todos los días, decía antes, desde sábado hasta el domingo, de sábado a domingo. O de lunes a domingo, corrijo, de lunes a domingo. Cuando te están diciendo de lunes a domingo, bueno, todos los días, ok, pero no te estás dando cuenta que te están diciendo que el lunes es el primer día de la semana y domingo es el último. En los calendarios de los relojes o de los calendarios, muchos de ellos de los que publicitan alguna tienda comercial, ustedes se dan cuenta cuando lo tienen, que el primer día de la semana es lunes, para concluir con domingo como el séptimo día de la semana. Pareciera una cuestión simple. Y usted se va acostumbrando y por eso usted escucha a muchos que son de esta generación, de la generación Z, que se encuentran en que realmente van asimilando el hecho de que, ok, de lunes a domingo, el primer día de la semana, lunes, porque esa es la intención. Nunca, incluso desde sus inicios, cuando el Señor establece el ciclo semanal, ya tiene nombre el sábado. El único, note que la Biblia cuando habla, y se ha querido cambiar también, comienza a decir, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un día. Recuerde que el día no comienza a las 12 de la noche, que el día comienza a la puesta de sol. Nosotros mismos es tan tradicional que nosotros estamos esperando y creemos que todavía no es sábado. No creemos que el lunes en la noche es martes. Seguimos creyendo el lunes por la noche y manejando el lunes por la noche. Pero la noche del lunes es el domingo, que nosotros decimos el domingo por la noche. Esa es la noche del lunes. Pero repito, la cultura nos ha ido envolviendo. Y así es el manejo que hacemos cotidiano en nuestra comunicación también, y lo asimilamos de ese modo. Así pretenden ellos asimilarlo. Por eso ustedes ven que el calendario moderno en su computadora le permite a usted elegir cuál quiere poner como primer día de la semana, si lunes o domingo. Usted lo puede diseñar en su computadora, en su tablet, en su iPhone, en su teléfono. Usted lo puede diseñar. Si quiere que comience lunes o quiere que comience domingo. Pero no nos damos cuenta que es yendo de manera paulatina con cosas que parece que no tienen mucha fuerza, que parecen muy triviales,
y se nos van introduciendo de manera tal que la vamos asimilando. Cerebralmente comenzamos a digitarlo dentro de nosotros, en nuestra computadora, como que eso es lo normal. Y llegará el momento en que el séptimo día justamente será el domingo en la mente de muchos en vez de ser el sábado. Parte de ese lenguaje utilizado. Ahora, tengo aquí lo que pasó con Obama. Obama en julio del 2009 es invitado a lo que es la reunión que hacen el grupo de los G8 o del G8. El G8 son las naciones más poderosas del mundo, compuesta por esas ocho grandes naciones. Ahora, después de haber agotado su turno, él tuvo, me refiero en esa reunión especial de varios días, junto con su esposa Michelle, que viajaron a Italia. Entonces, parte de lo que era el protocolo era reunirse con el Papa en ese momento. Y el Papa le presenta inmediatamente lo que se llama una carta pastoral. De hecho, hay términos en el conocimiento de la teología papal que ustedes deben conocer, como son un sínodo, que es un sínodo y que es un concilio. Parte de las cosas que se han estado manejando, el primer concilio fue el concilio de Trento en el año 1670, si mal no recuerdo. Después vino un concilio tremendo, que los concilios se hacen con la finalidad de que todos los obispos participen, los cardenales participen, y entonces allí estando toman decisiones políticas, decisiones religiosas, decisiones de fe, y entonces allí es una gran reunión de esos obispos que no siempre están de acuerdo y que no siempre es tan religioso el mecanismo que utilizan, sino que hay muchas posiciones encontradas, como en todas partes. Ellos tienen sus posiciones encontradas también. Pero después vino el concilio, el Vaticano I, ese concilio en el que Juan XXIII, Pablo VI tuvieron porque duró muchísimos años, tuvieron una gran participación también. Y entonces, estos concilios son esas reuniones que cuando el Papa, que la infalibilidad del Papa, en ese concilio del Vaticano I, decían que era la figura principal y que el Papa no falla, que lo que dice es ley, que es infalible, que es el representante de Dios en la tierra. Entonces, en ese concilio Vaticano I, después de él, que surgieron una serie de cosas que no se ponían de acuerdo, surgió esa infalibilidad papal. Conforme otros cardenales aspiraban o querían también en sus localidades tener la misma conducta, es decir, ser infalible como lo era el Papa también, porque para ser a un Papa el paso anterior es ser cardenal. Entonces, allí estaban. Y esto trajo luchas. Pero repito que cuando ya se dicta, el Papa da alguna instrucción o establece alguna ley, entonces ya esto está tomado, ya esto está dicho, ya esto está discutido por esa reunión de ese concilio, y entonces por eso se habla de infalibilidad. El sínodo es otra cosa que también tiene que ver con los obispos, también tiene que ver con los cardenales, pero es una reunión de asesoría al Papa para asesorar, para aconsejar y para ponerse de acuerdo en otros detalles. Por lo tanto, si hablamos de concilio, el concilio tiene una connotación superior. Y es una reunión igual que el sínodo, pero tiene una connotación superior en lo que respecta a tomar decisiones. Bien, pues cuando Obama participa allí en el año, repito, 2009, el Papa le da esta encíclica, y una encíclica es una carta dirigida por el Papa a todos los obispos, la manda, se lee una encíclica en todas partes, eso es una carta. Y en esta carta pastoral papal, llamada La Caridad de la Verdad, me llama la atención que
en forma directa habla sobre el cumplimiento de las profecías, aparentemente sin darse cuenta de lo que estaba escribiendo, aparentemente. Y tiene 10 puntos, sobre todo, que sobresalen, que yo solamente lo voy a mencionar para que ustedes lo digieran más adelante. Número 1, un gobierno global. Era la pretensión en ese tiempo. Ya venía arrastrándose. Ya eso es de lejos. De esos concilios anteriores, eso venía. Pero ahora se le da más fuerza, más pública, porque se está llevando a los presidentes. Y ahora, cuando el Papa le entrega esto a Obama, consiste en estos puntos. Repito, un gobierno global, la relación, la iglesia y el Estado, el papado como la cabeza, religión, política y economía. Noten, por favor, por dónde nos estamos inclinando. Cuarto, repito, religión, política y economía. El quinto, poder para hacer cumplir la ley. El sexto, control para poder comprar y vender. El séptimo, un resurgimiento de las uniones laborales en el mundo. Octavo, el blanco que tiene la iglesia con Benedicto XVI, dice que esa encíclica es con el plan de lograr el objetivo histórico, escuchen bien, de la familia humana. Entiéndase, cuando hablamos así, que tiene connotaciones globales como uno de los primeros puntos o el primer punto que toqué. El punto número 9 es redefiniendo lo que se llama libertad religiosa, y el punto número 10, la inmortalidad del alma. ¿Escucharon bien? Esto sería en algún momento interesante el poder hablar un poquito sobre cada uno de estos aspectos. Tocaremos un poquito de manera más genérica. Pero ¿qué ocurre? Todas estas cosas se están dando con fines muy obvios. Y antes de yo pasar a hablar sobre algunos aspectos muy puntuales, ya debo irles diciendo que cuando se habla sobre todo de este nuevo ambiente en el cual se pretende lograr objetivos, es el mismo del que yo acabo de señalar. La Iglesia Católica tiene esto que viene arrastrando de hace tiempo, pero no ha visto todavía el tiempo público, el tiempo para poder externar de manera pública a todos los gobernantes del mundo, a todas las instituciones, para que los gobiernos de cualquier naturaleza que sean, sino que está preparándose el camino. Y si yo hablo de se está preparando el camino, como Clinton, 1998, Obama, 2009, despacito haciéndole entender, tanto Clinton como Obama, como los antecesores, porque usted recuerda que Ronald Reagan invitó a los Estados Unidos al Papa, ustedes recuerdan que George Bush invitó al Papa a los Estados Unidos y que le vistieron, incluso le tendieron en el piso alfombra roja, como en los tiempos de Jesús, cuando Hosanna, el rey que viene en el nombre del Señor, con todos los honores, los loores. Y entonces, incluso las cartas papales que se le entregó a Obama y que también se discutió con Clinton, ellos sostenían lo bueno que había sido la preocupación del Santo Padre, del Pontífice. Todas estas cosas estaban siendo objetos de ser recibidas por esos presidentes. Pero recuerden además que, sin yo tener tiempo para tocar algunas reuniones especiales, recuerden que el Papa, los diferentes en las últimas décadas, incluyendo Juan Pablo II, para citarnos desde ahí, Benedicto XVI, que incluso ustedes recuerdan la renuncia de Benedicto XVI, que fue de la década, fue la noticia más trascendental religiosa. Él justificó después, no mencionó los bancos del Vaticano, no mencionó todas las desgracias que tuvo que enfrentar y todos los obstáculos que tuvo. No, para él salir bien, simplemente dijo: yo he orado y el Señor me ha indicado que me dedique a la oración y a la meditación. Así sale él. Pero los grandes problemas, los terribles problemas que habían,
él justificaba y abdicó, renunció del trono de esas dos posiciones, de ser el jefe de la Iglesia Católica como también de ser el jefe del gobierno vaticano, para estar en un convento allí tratando de decir cosas, pero allí a través del convento. Pocas veces, creo que la segunda vez en que un papa pone su renuncia, porque repito lo que dije hace unos días, los papas es para durar toda la vida. Al papa no se quita, el papa mientras quiere estar ahí está, y no importa lo envejecido que esté. Las canonizaciones de Juan 23, de Paulo VI, de todas estas cosas, de todos estos papas han venido a dar fuerzas también. ¿Y qué se pretende? Seguir visitando y recibiendo esas calurosas bienvenidas de religiones del mundo, como los musulmanes. No importando los ateos, Rusia, el comunismo chino ha visitado a China, y cuánto esplendor el recibir a su santidad, cuánto esplendor. Por eso es que dice la Biblia que toda la tierra se postrará, se inclinará a la adoración de la bestia. Entonces, notamos aquí cómo él sigue buscando adeptos. Todo lo que han venido de Juan Pablo II para acá, ese papa carismático. Pero de pronto, cuando se elige a Francisco, al Papa Francisco, al actual, había un gran problema, porque había mucha gente, sobre todo de Europa, que entendía que ellos debían ser los que debían ocupar esa posición. Incluso hay uno que dice, uno de los cardenales que estaba allí para ser objeto de elección, que al final no cuestiona, pero dice, hubo que salir a buscar por los rincones del mundo quién pudiera ser papa, para referirse al papa Francisco, que es de Argentina. Queriendo decir, tuvimos que salir de aquí, de Europa, para concentrarnos en otros lugares para elegir este papa. Cierto descontento, obvio, ¿no? Y se presentó así, expresiones como estas. Pero este papa ha transformado más que Juan Pablo II en el tiempo que está. Y ha tenido una gran aceptación. ¿Por qué? Porque ustedes ven que ha ido a las cárceles, ha besado de los pies de personas que están allí, ha hablado abiertamente cuando nadie se había atrevido de la homosexualidad, diciendo, ¿quién somos nosotros? Óiganme, cuando la Biblia censura la homosexualidad, ¿quién somos nosotros? No la censura, debo corregir, censura la práctica sexual. Una persona que pueda arrepentirse, pues también tiene la oportunidad delante de Dios. Recuerden que la palabra del Señor establece que el único pecado que no tiene perdón es contristar el Espíritu Santo. Así que una persona puede haber ejercido la homosexualidad, la prostitución, y si se arrepiente de verdad, puede ser acepto. Claro que sí. Ahora, en la manera como él lo decía, era como desafiando la misma iglesia, desafiando la sociedad para darle participación. ¿Por qué? Porque la búsqueda insistente ya no se reduce a querer estar con los gobernantes de un país y de otro, no importa que sea ateo, musulmán, no importa que sean otras denominaciones religiosas, él va a todas. Pero también hay un mundo social al que él necesita llegar, y ha abierto todas esas puertas. ¿A través de qué cosa? De cosas como el medio ambiente, de cosas como el feminismo, de cosas como la homosexualidad en todo, el transgénero, y de todo lo que podría significar el LGBTismo. Todo tiene acceso, no hay problemas. No hay problemas. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar eso? Entonces, lo que está pasando, todas esas modificaciones, todos esos cambios, todas esas pretensiones, es buscando espacio, pero sabiamente, despacio. Abrí mis puertas allí, abrí mis puertas por acá, sigo abriendo las puertas por este lado, todo el mundo está a mi favor. El Papa, un Papa bueno, un Papa aceptado, la gente lo quiere, le sigue, le asiste, habla a la juventud, habla a los presos, habla a las prostitutas, habla a todo el mundo. Y qué bueno. Ahora bien, ¿cuál es la pretensión? Detrás de todo eso se oculta la pretensión.
Y yo, como aunque le prometí cogerle un poquito más de tiempo, no me voy a pasar, no podemos. Hay algunas cosas que yo quiero detallar, algunas cosas que quiero decir. Y tiene que ver con 4 áreas principales, 4 áreas principales, que en este momento ha sido muy oportuno aprovechar esa coyuntura que se han estado presentando y que ha traído como consecuencia una serie de cuestionamientos y una serie de participación y una serie de aplausos por la preocupación, supuesta preocupación que se tiene acerca de las cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, cuando usted quiere que se haga algo en la institución a la que usted pertenece, una iglesia, un club, una institución cualquiera, usted lo primero que hace es elaborar un proyecto. El proyecto que yo quiero que sea, que se haga, que se aplique. Vamos a discutir ese proyecto que yo elaboré para hacer un ministerio, para hacer, y tomamos el proyecto, lo elaboramos para presentarlo a las personas que yo quiero que lo acepten, que lo vean. Un proyecto. Por eso el Vaticano tiene proyecto. Por eso el Papa Francisco habla de proyecto. Porque esos proyectos, él los tiene. Pero él tiene que convencer a los demás de la necesidad mundial de que esos proyectos sean aceptados. Y vaya proyectos, vaya proyectos. Un proyecto económico mundial. Proyecto económico mundial. Ya lo tiene diseñado para tales fines. Un economista, creo que de español, de uno de los gobiernos, apellido Guzmán, él haciendo un postdoctorado en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, se encontró allí como profesor con uno que había sido, ¿cómo se llama esto? Había tenido un premio, creo que en economía. Y este que había sido su profesor, ellos establecen una relación muy, muy especial. Hasta que Guzmán, que es un prominente católico y que tiene una relación estrecha con el Vaticano, hace una conexión y entonces establecen un plan. Invitan a 2 más argentinos, economistas argentinos, para diseñar un plan que en este momento está auspiciado por la Fundación Scola. Lo pueden buscar, S-C-H-O-L-A-A-S, Scola, Schola, se podría mejor entender. Y este proyecto económico tiene alcances mundiales. En esta fundación, ellos lo que han pretendido, ya elaboraron el proyecto mundial económico. Y entonces están vendiendo eso a los presidentes y a las grandes naciones. Y por eso el Papa convocó a un evento internacional que debía realizarse en Asís. ¿Saben cuándo? En marzo 2020. Y que como surge la pandemia, entonces de pronto vuelven y lo trasladan, lo posponen para noviembre del mismo 2020. ¿Quiénes estaban invitados para participar en este proyecto económico? Los economistas del mundo. Pero no todos los economistas del mundo. Hay una tendencia, ellos tienen, los economistas, porque tienen por países diseñado el proyecto, por países, y sobre todo los grandes países, los de las grandes naciones, ya ellos tienen representantes y tienen instituciones en esos lugares, con la finalidad esta de que se pueda no solamente conocer, sino ir aplicando ciertas medidas de manera paulatina, que cuando vengamos a abrir los ojos, nos demos cuenta que ya parte de las aplicaciones o del proyecto establecido ya está siendo aplicado. Pero ¿a quiénes se está llamando para participar en ese proyecto ahora, en este año? Está llamando
a los jóvenes economistas del mundo. ¿Por qué los jóvenes economistas del mundo? Los que tienen condiciones de liderazgo, los que se perfilan. ¿Por qué? Porque son los que dirigirán la economía mundial en los años subsiguientes. Esos son los que me interesan. Los que me interesan formar. Lo que conforme se van, no solamente este proyecto, sino que se van integrando los otros proyectos que tienen que ver con el proyecto mundial, económico mundial también, entonces vamos ganando espacio. ¿Por qué un proyecto económico mundial donde los posibles economistas futuros participen? La economía de los pueblos, igual que la economía de su hogar. Cuando la economía en su hogar anda mal, cuando hay problemas con las finanzas dentro de la casa, que no se pueden suplir las necesidades perentorias, las prioritarias, entonces allí comienza, aunque no se quiera, a haber laceraciones entre los esposos, porque a veces nos incomodamos, que no hay para nada, que tú haces el dinero. Ustedes saben ese tipo de expresiones, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Eso trae como consecuencia de que vayamos poniendo la casa que el Papa Francisco lo llama la tierra, el mundo, que se vaya poniendo en orden, que se organice. Porque cuando hay problemas económicos en el mundo, entonces hay problemas, pero con una aplicación como la que pretende ese proyecto, ese mencionado proyecto, entonces la solución para satisfacer las necesidades de los pobres está cubierto en ese proyecto. Cuando yo hago así, no es que lo tengo en mis manos, es que estoy hablando de algo tangible, ¿no? Y entonces está allí en el proyecto contemplado para que los pobres cambien su manera de vivir, para que los pobres puedan tener mayor acceso a lo que es vivir en un mundo mejor, para eso. Pero para que los ricos también sigan manteniendo su hegemonía, sigan manteniendo su razón de ser. Las universidades nuestras nos forman, la mayoría de las universidades, solo unas pocas, que son elegidas para eso. La mayoría de las universidades nos forman para que trabajemos para alguien. Noten que ustedes, a menos que no sean esas carreras que pueden ser independientes, medicina, derecho, etcétera, que pueden ser independientes, ustedes tienen que las universidades están siempre hablándole de trabajo y están formando para que trabajen, para que dependan. A veces cuando yo tengo mis reuniones con los jóvenes en las iglesias, sobre todo jóvenes universitarios, yo les pregunto, ¿para qué ustedes quieren terminar una carrera? Y saben la respuesta. Yo, para conseguir un buen trabajo. Y a los que les pregunto que están trabajando, ¿y ustedes qué quisieran en el futuro? Conseguir un mejor trabajo. Note, la expresión es ser dependiente. Las universidades no nos están formando, no nos forman en estos países para que yo diga, quiero emprender un negocio, yo quiero emprender tal cosa, yo quiero hacer tal cosa. Este de emprendedurismo ha venido como una cuestión nueva, con miras a que no es posible mantener empleomanía en todos los gobiernos que satisfaga la necesidad de la gente. Entonces han tenido que comenzar a aflojar un poco, pero no se sigue, aún así no se forma para yo ser independiente en nuestras universidades. Y la economía, repito, es una parte neurálgica en lo que tiene que ver con la pretensión del Papa como proyecto a nivel global, porque eso hará que todas las cosas pues vayan en un mismo orden, en una misma dirección. Ahora, interrelacionemos eso que acabo de mencionar con el proyecto educativo mundial que tiene el Papa. Noten bien, el primero es económico, el segundo es educativo. Note que va dirigido a las mentes, ambos, a dominar esto. Pero también existe un proyecto
educativo mundial. Ese proyecto lo tiene el Papa, que también quiere hacer reunión, porque la finalidad del Santo Padre es que la educación llegue a todas las partes del mundo, a hombres y mujeres de toda la cultura, la ciencia, las artes, el deporte. Por eso está invitando para que asistan a esa reunión a personas sobresalientes de las artes, a personas sobresalientes del deporte, a personas sobresalientes de la ciencia, a personas sobresalientes de la cultura, a personas sobresalientes en cualquier rama importante, para que participen de ese proyecto educativo mundial. Envolverlos a todos. Y la aplicación, repito, que es un proyecto mundial, la aplicación se hará con el proyecto que ya ellos tienen diseñado. ¿Saben ustedes que el Papa Francisco es el primer padre jesuita en llegar a esa posición? Y yo doy por sentado de que ustedes saben todo lo que son los jesuitas. Pero es la primera. Y que el programa de educación de los jesuitas en el mundo es un programa especial, ustedes lo saben también, República Dominicana, en todas partes del mundo, es un programa de educación especial, esmerado. La persona que sale de allí, que se pasa 5, 6, 7, 10 años en una escuela como esta, sale defendiendo lo que cree, porque ellos le enseñan eso. Ellos le enseñan eso. Y con este proyecto también está diseñado que ellos sigan haciendo eso, creyendo eso, enseñando eso, viviendo eso, defendiendo eso. Por lo tanto, el proyecto que tienen educación es para que ya se comience y ya nosotros y muchísimos pueblos más de Latinoamérica y parte del mundo están implementando de manera paulatina pasos que están siendo dados, ya no lentos, sino agigantados. Porque desde que comenzó el plan decenal de educación allá en la década de los 80, era con finalidades como esa. Imagínense, en ese tiempo trabajábamos en un departamento de educación y la pretensión cuando estábamos envueltos y conocíamos lo que se pretendía todavía en esos años, era que la educación fuera obligatoria desde lunes hasta sábado. Y por eso se estaba implementando proyectos en que hubiesen cunas en las escuelas, de que hubiese una tanda extendida, de que hubiese más tiempo que ellos pasaran allí, porque también con eso estaban proyectando secularizar el sábado como tal en el programa educativo. Pero es que eso lleva tiempo y es paulatino, y es sabio que sea paulatino, porque usted no puede pretender cambiar de la noche a la mañana porque se produce un choque y hace más daño que bien. Por eso, vámonos despacio, pero firme. Ahora el proyecto tiene que ver con el mundo entero. ¿Y qué se va a aplicar? Bueno, ok, estamos hablando de un proyecto, pero no está diseñado. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, yo lo tengo, mírenlo aquí. Con el proyecto económico también. ¿Pero cómo? No. Nosotros hemos estudiado y aquí está el proyecto económico que nos dice que si lo hacemos así, podemos discutir esto, pero ya está aquí, ya está hecho. Tanto el proyecto económico como también el proyecto educativo. Ya están aquí, están elaborados. Pero, ¿cómo dejar de mencionarle, ya hablándole de estos proyectos, cómo dejar de mencionarle lo que tiene que ver con el medio ambiente, el impacto global? Otro proyecto, ustedes lo saben, el medio ambiente. Y hay una concadenación de este proyecto que también está bien diseñado. Por eso el término hoy es hablar de la madre tierra, de la que es nuestra hermana, término del sistema papal, nuestra hermana, la tierra, porque ella fue creada y nosotros también somos creados. Así es que nuestra hermana tierra o nuestra madre tierra, que se capitalizó tanto en unas décadas anteriores, para hablarnos de eso, para que lo vayamos asimilando. Mi reloj me dice que ya yo debo terminar. Estoy pasado, muy pasado. Díganme, alguno de ustedes, de los administradores, si es que estoy viendo mal. Profe, tómese todo el tiempo que quiera. No pasa nada.
Feli, los demás pensarán igual. Creo Bueno, que sí. bueno, yo me voy a tomar unos minutos más por la importancia que reviste. Medio ambiente, la madre tierra, la hermana tierra. Un poquito más. La hermana tierra. Eso trae como consecuencia de que cuidemos el medio ambiente y de eso estamos conscientes todo el mundo. La tierra nos la dio el Señor y nosotros los adventistas somos los primeros en defender de que la tierra esté lo más purificada posible. Nosotros los adventistas debemos ser vigilantes. No tirar basura en la calle, no tirar cuando está lloviendo bolsas enteras, sacos enteros en los contenedores para que baje el agua. Los adventistas no pueden hacer eso. Los adventistas no pueden tirar papeles en la calle, ni basura en la calle, ni cáscara de guineo, ni de frutas en la calle. Estaba con un hermano en esta semana y veo que se está comiendo una galleta y cuando termina, coge el papelito y le tira. Óigame, recoge ese papel, eso está mal. Los adventistas no podemos hacer eso, porque sabemos que tenemos que contribuir al bienestar de nuestro planeta, pero no por un proyecto diseñado, es porque nosotros entendemos, sabemos, es parte de nuestra idiosincrasia cuidar eso, y como adventistas nosotros tenemos que ser defensores de eso. Ahora, el proyecto engloba mucho más. El proyecto no es nada nuevo, es un proyecto medioambiental de hace muchos años, pero se está capitalizando y la capitalización que se está haciendo es con un proyecto también que es en el mundo entero, que no es posible, dice, que por la contaminación del medio ambiente estemos padeciendo como estamos padeciendo de las enfermedades, de andar con máscaras puestas, que con ¿cómo se llama esto? Todo el trastorno medioambiental que tenemos. Entonces, el proyecto está elaborado. Medio ambiente, para hacer más puro el aire, para que no sigan derritiéndose los polos, para que el calentamiento global siga descendiendo su nivel y no aumentando a través de los aerosoles, corrección, educación, en lo que tiene que ver con las grandes industrias, el smog, el humo de las grandes industrias contaminantes, hacer a través de la tecnología que los aviones no consuman tanto oxígeno, porque yo le decía, tanto oxígeno, pero que tampoco hagan tanto daño cuando en la combustión, cuando estén cruzando el océano. Todos esos tipos de detalles, los ríos, las orillas de los ríos, el adesentamiento de las playas, la contaminación, tratar de resolver todo eso. Ustedes saben que hay una parte del Océano Pacífico que se llama el basurero del mundo. Ojalá ustedes busquen eso si no lo conocen a través del internet, el basurero del mundo, el Pacífico. Eso es terrible lo que está pasando y todo contaminado. Por eso peces mueren innumerables y cuando se descubre que encuentran que su estómago solamente tienen plástico, porque ustedes saben que el plástico no es biodegradable y que duran 250 años para comenzar su degradación, todas esas cosas. Entonces, hay un proyecto que tiene que ver con eso, un proyecto medioambiental muy abarcante, que también sabe de dónde sale, como el económico y como el educativo. Está diseñado para tener una aplicación mundial. Y finalicemos hablando de proyecto, así con el proyecto religioso mundial. Este no nos sorprende a nosotros, porque este es un proyecto de gran envergadura y que nosotros, por eso yo le decía, si somos adventistas y conocemos, no nos vamos a ningún otro lugar, porque este proyecto es muy claro, lo que dice la Biblia, lo que dice el espíritu de profecía, sobre todo joya de los testimonios, primeros escritos, conflicto de los siglos, principalmente eventos finales de los últimos días, todo eso está bien diseñado allí, para que nosotros lo conozcamos esas pretensiones. Y ese proyecto religioso mundial es afirmar, como le está diciendo, ahora sí, darle el trono, el enemigo de Dios,
El opuesto a Dios, Satanás, le da el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, le da la posición. Miren, siéntense aquí, hagan esto. ¿Por qué? Porque con toda esa relación entre gobiernos que se tiene, con los grandes presidentes, con la figura más emblemática del momento, el Papa, la figura mundial, entonces eso trae facilidades. Facilidades no solamente de comunicación, sino facilidades de aplicación de los proyectos. Y por eso estamos convenciendo, dicen ellos, estamos convenciendo a los que gobiernan el mundo. ¿Para qué? Para que se aplique ese tipo de concepto. Yo quiero que ustedes vean que hay una serie de elementos en cuanto tiene que ver con el medio ambiente, que yo quisiera mencionárselo nada más. Entre los puntos que están el desarrollo, está en el cambio climático, está la energía, está el clima, la cumbre del clima, está la natalidad. La natalidad. Oigan ustedes bien esto, que no tengo tiempo para leérselo, lo saqué por aquí. La natalidad. Cuando en uno de esos proyectos el Papa no habla de reducción, ojalá lo encuentre rapidito. No habla de reducción de la población, pero habla de la necesidad de estar rigiendo lo que está pasando con el número de habitantes que hay en el mundo, con la superpoblación. Importante, con la superpoblación. Porque los grandes gobernantes del mundo, llámese el Club Bilderberg, llámese la familia Rothschild, llámese la Fundación Rockefeller Foundation, llámese los grandes gobernantes de los Estados Unidos y de las grandes naciones. La pretensión es, porque ellos entienden que este mundo está superpoblado, que existen 7.500 millones de habitantes cuando la Tierra solamente tiene capacidad para 5.000 millones. Y que hay que disminuir las personas que viven en el planeta. Y que la tasa de natalidad debe ser reducida. Por lo tanto, parte de una serie de elementos, como podríamos decir, medicamentos, cuestiones, vacunas, etcétera, etcétera, tiene como uno de sus puntos poder normalizar, es decir, detener el gran crecimiento de la población mundial. Y para esto han hecho muchísimos encuentros. Ustedes saben que el Club Bilderberg en un hotel una vez al año cierra todas las instalaciones del hotel y simplemente están allí para los grandes hombres del mundo, los hombres grandes de negocio, los hombres grandes de la economía. Ellos invitan a los que ellos entienden que deben dirigir el mundo y sobre todo en las grandes potencias, Estados Unidos y otras grandes naciones. Ellos los invitan, sobre todo Estados Unidos, a esa reunión sin haberlo sido, sino para proyectarlo para que sea. Grandes inversionistas mundiales como Bill Gates, como grandes deportistas también participan en esas reuniones. La finalidad es esa, de poder reducir la población mundial. Y en su afán de reducirla, se cometen una serie de atropellos y de cosas inhumanas para reducir. No se crean ustedes, que creo que les mencionaba, pero por si acaso, por los nuevos que entraron, no se crean ustedes que la homosexualidad es parte de una cultura que están haciendo que aquí se ven mal. La homosexualidad está en lo que nosotros llamamos la agencia mundial, la agenda mundial, la agenda mundial. ¿Por qué? Porque dentro de esa agenda mundial que se propone disminuir la población mundial, la pretensión es, entre otras cosas, el feminismo. Por eso ustedes ven atacar mucho y casi siempre los que son feministas también propugnan por el nuevo ambiente, también están apoyando, pero también están apoyando el homosexualismo, pero también están apoyando toda la tendencia LGBTista
hay una armonía entre cada una de esas cosas porque tiene el mismo fin. Y el Papa Francisco se pronunció también en la necesidad, en una de las homilías, en la necesidad de que no habla de reducción, sino habla de control de natalidad. Control. En China, durante mucho tiempo, décadas, controlaron. ¿Saben ustedes cómo? Indicándole que cada familia, cuando se formaba, se casaba, podían tener tan solo un hijo. Un hijo en la familia, hembra o varón. Pero ¿cuál era la preferencia para seguir reproduciendo el apellido? Que las hembras se sacrificaran si ya estaba embarazada la persona, porque preferían, y a veces cuando era hembra, se sacrificaban este embarazo, el otro, hasta que descubrían que el próximo embarazo iba a ser un varón, para tener el varón y perpetuar su apellido. Habían casos en que ya en la familia tenían el solo miembro que la ley lo facultaba a tener, pero en base a eso, cuando venía otro embarazo, entonces le obligaban a abortar. Incluso hubo casos que hasta con 7 meses publicitado de embarazo, la mujer tenía que abortar porque no podía por ley tener más de un hijo en la familia. Todo eso se ha dado. Y la homosexualidad, ¿por qué es parte del proyecto? Es claro y simple. ¿Por qué es parte del proyecto? Porque los homosexuales no se reproducen. ¿Escucharon? No se reproducen. Y si yo quiero reducir la población mundial o en su defecto quiero que no se sigan reproduciendo, entonces yo lo que tengo que, con la homosexualidad, no paren, los homosexuales no tienen hijos, entonces se va reduciendo por esa parte y por eso en la agenda mundial se promueve a todo nivel esos paraísos sexuales donde se puede conseguir y donde ya en la mayor cantidad de países del mundo y hasta en los Estados Unidos, potencia que todavía conserva el título no aplicable ya a ser una potencia protestante. Estados, que ya ustedes lo saben, permitiendo que se casen 2 hombres, es decir, la igualdad de género. Escuelas como en Noruega con muchachitos todavía permitiendo en una fase escolar primaria que los muchachos tengan hasta 8 años para que definan, que vayan vestidos igual a la escuela, que vayan a usar los mismos baños de la escuela, que usen todo y que cuando ya tengan 8 años ellos definan qué hacer. O como algunas pretensiones en los Estados Unidos, que no se le ponga sexo cuando nazca el niño, sino que más adelante que ellos definan, entonces se define el sexo. Por eso ustedes ven que en algunos documentos, en vez de poner género, M o F, o como es la sigla en inglés, sobre todo para mencionarlo, entonces ahora le ponen preferencia sexual. Preferencia sexual. ¿Con cuál inclinación? De que el individuo señale lo que quiere, que no es ni masculino ni femenino, o en su defecto, que cuando tenga ya mayoría de edad, en estos que están naciendo ahora en algunos lugares, y no se le está poniendo sexo, sino para que él defina después qué sexo quiere tener. Parte de la disminución o del control global de la cantidad de habitantes que hay en el mundo de hoy. Entonces, ya ustedes ven cómo van las cosas. Ahora, hay 2 parrafitos que yo para cerrar no puedo dejar de mencionar. Repito que cuando dice Apocalipsis 13 que hablará como dragón, hay una cita que me dice aquí, escuchen bien, el conflicto de los siglos. Estoy en la página 494 y me van a permitir, para ir concluyendo, leer un párrafo y otro parrafito más adelante. Conflicto de los siglos, página 494. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798.
Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, y hemos hablado de eso, de la independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. ¿Escucharon cómo se va notando esto? Promulguen las leyes y las haga cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Sigue hablando, pero más abajo, en el otro parrafito, dice: pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitaban sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Y entonces en la página 495 dice: el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Escucharon? Eso es lo que determine cuando la Suprema Corte de Justicia, que dicta cosas que no pueden echarse para atrás, cuando la Suprema Corte de Justicia entonces defina y promulgue una ley dominical, que de esa pretendía hablarle, aquí lo traje para eso, no voy a poder. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, eso va a traer como consecuencia que eso sea el hablar del cordero, que tenía imagen de mansedumbre, que se podía ver como tierno, que se podía ver con todo aquello, pero hablaba como dragón. Ahora, la aplicación de las leyes dominicales con rigurosidad. Ahora se polarizaría el mundo entre los que guardan el sábado y los que no lo guardan. Entonces, aquí traería como consecuencia persecución desmedida. Otra vez, y como yo les decía, que lo que ocurría en la Roma aquella papal de aquellos tiempos se repetirá, son los mismos métodos, se empleará hasta con los mismos métodos un poquito más sofisticados, porque para mantener el estado de cosas hay que cambiar, como yo decía en la semana, algunas cosas. Y en ese momento tan especial, cuando ya todos estos pasos estén dados, cuando el medioambientalismo, cuando la educación, cuando que se sigue invitando, el Papa tiene fecha invitando para que se reúnan para presentarle el proyecto a los gobernantes, a los jóvenes, a todos, para cada uno de esos proyectos. Y están, como yo les decía, relacionados estrechamente uno con otro. Educación con medio ambiente. Bueno, pero si usted no tiene conciencia, usted no puede cuidar el medio ambiente. Por eso se necesita educación y por eso en lo que significa la creación del nuevo modelo educativo está como parte, contemplado como parte, el que se haga énfasis sobre el cuidado del medio ambiente, precisamente por eso, en la escuela. Por eso está relacionado con la educación y sin la economía no podemos sustentar eso que queremos, esos proyectos que queremos. Y entonces la religión viene también como tal. Estoy hablando de los cuatro proyectos mayores, lo que se pretende. Ahora, en medio de todo ese dominio y todas esas cosas que habrá, persecución, el momento cuando todo parece perdido, cuando todo parece terminado, cuando ya no hay salvación, muchos en las cárceles, algunos serán puestos a dormir antes porque no soportarán los grandes eventos finales. Le hablaba en uno de los primeros días de
La angustia, le hablaba del tiempo de angustia, le hablaba del el término de tiempo de gracia, y ustedes vieron de las plagas incluso. Y ahora, si mal no recuerdo, creo que en la página 697 del mismo libro, El conflicto de los siglos, aquí tenemos otra advertencia. ¿Qué pasará? Y con esta lectura que yo voy a compartir, yo les concluyo. Oiga, como dice, ¿qué pasará cuando todo eso esté de ese modo? Bueno, tendrá que venir entonces lo que se denomina en nuestro principio la liberación del pueblo de Dios. La liberación del pueblo de Dios. Y escuchen, por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo están entonces seguros como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios. Fueron probados y ante el mundo y a los despreciadores de la verdad demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de admiración, de fe y de amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas y aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Y el último párrafo que comparto dice, mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. Es decir, se abre allí y queda en todo el medio esa majestuosidad con todos los nubarrones en los laterales. Y sigue diciendo, la magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia porque Dios es juez. En Salmo, el capítulo 50, el verso 6. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. Y lo más brillante, lo que más me gusta a mí, la mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. ¿Escucharon? Todo lo que están viendo, ese escenario, ese gran drama, todos pueden leerlo. No importa que usted hable español, que usted hable inglés, que usted hable francés, que usted hable ruso. Todos podrán leerla. Y dice más, la memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es maravilloso. Ojalá que el Señor nos permita seguir entendiendo la pretensión para estos últimos días de la historia humana. Y yo quiero repetir lo que dije el primer día. No tomemos miedo, porque no hablamos de sellamiento, porque no hablamos de ley dominical, porque no tuvimos tiempo de hablar con detalle del tiempo previo de angustia o del de angustia. ¿Verdad? No tuvimos tiempo para muchas cosas, detalle del tiempo del fin, cuando se cierra el tiempo de gracia.
o en los días previos de ello, sellamiento, entre otras cosas. Pero quiero decirles lo siguiente, no se preparen por acontecimiento. No importa. No importa si usted sabe mucho o sabe poco de profecía. Lo que más importa es usted ser una persona entregada y consagrada de corazón al Señor, que haya una armonía en lo que usted dice ser y lo que en verdad es, que haya un cambio en la vida como cristiano, en su trabajo. Si no ha cambiado, cambie mañana, cambie el lunes, en su trabajo. Comience a dar muestra de que usted es un verdadero cristiano. En la universidad, en la escuela donde asiste, en el vecindario donde vives. No es posible que el amigo del frente y el del lado sean enemigos tuyos, porque parece que el problema eres tú, el centro eres tú. Eso no es posible. Y la vida cristiana es una vida complicada, por eso que el apóstol Pablo habla de la locura del evangelio, porque saben ustedes qué dice la palabra del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve. Oye, yo no he hecho nada, yo no he ofendido, él pecó contra mí, pero la vida cristiana es así. Ve tú, me manda a mí a ir, al que he sido el agraviado, el ofendido. La locura de la palabra del Señor, pero una locura que vale la pena. Que el Señor les bendiga. Gracias por darme esta semana. Fue una semana muy cargada de todo, yo lo sé. Ojalá no haya sido como lo fue para mí, tan cargada, pero el Señor está allí y nos da la oportunidad maravillosa de poder compartir y crecer en Cristo. Que el Señor les bendiga. Una vez más, las gracias. Buenas noches para todos. Un abrazo. Amén.